Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que tengo el placer de presentaros un vídeo turbo especial. Y es que sí, vamos a poder reaccionar este vídeo justo al momento en el que ha sido lanzado. Tengo que dar las gracias a Riot por dejarme poder hacerlo, porque es mucho mejor, aunque como ya os digo, yo no lo he visto, lo quiero ver aquí compartiéndolo con todos vosotros. Pero aquí tenemos el roadmap. Lo que sí os puedo avisar es que os quedéis hasta el final, porque básicamente es un vídeo extenso, básicamente porque nos van a enseñar o nos van a decir en todo lo que van a trabajar a lo largo de todo este tiempo en League of Legends, con lo cual creo que es fundamental que lo veáis al detalle. Iremos comentando todas las cositas que nos digan y demás, así que vamos con Reap, que aquí lo tenéis, el famoso Reap que no paramos a hablar todos los días de él, que es un crack. Para mí es una parte fundamental, por el simple hecho de que nos da muchísima información, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Se pone otra vez para hablar delante de la cámara, ¿no? Vale, van a hablarnos de los campeones en desarrollo, ¿de acuerdo? Después le tocará a Riot Proxon, ¿de acuerdo? Que esto seguro que va a hablar de la jungla, ¿eh? Y de nuestros planes para la pretemporada. Seguro que van a dar los detalles de la jungla, mi gente. Vamos a echar un vistazo a lo que va a dar detalles del tanque. Estoy seguro. Vale, la Feripa. Vamos a ver. Renata. Velvet. Nila. Tenemos la actualización de Udi, ¿eh? Venga. Ha sido un largo viaje, ¿no? La primera actualización que incluye un aspecto definitivo, claro, porque no incluyen a él real. Por eso se ha retrasado tanto, ya os lo dije, ¿eh? No es por otra cosa. Actualización mediana, ojo, cuidado, ¿eh? Además de los nuevos campeones que hemos lanzado este año, también hemos hecho un montón de actualizaciones medianas, correcto. Arillana Swain, Olaf y Sivir, que ha sido el último, ¿eh? Because we slowed down the release of new champions, we've had a bit more time to ship smaller updates to champions in the roster that have fallen behind the pack. So the goal of mid-scope updates isn't to reimagine a champion's visuals, theme, or gameplay. That's reserved for VGUs. Esas son las completas. Instead, we want to freshen up champions that aren't living up to the expectations of the players who love them. We try to strengthen their fantasy even more. Mejorar lo que tiene el campeón en sí, ese es el reward mediano, ¿vale? La fantasía de la mega movilidad, claro, le meten una hit más con la R y ya ves. La verdad es que sí, ¿eh? Van a seguir haciendo actualizaciones medianas, gente. Algunos campeones. ¡Ojo! ¡NEEKO y SYNDRA, papá! ¡NEEKO! Me quedo loco. Nuevos campeones. Esto viene fuerte. Un nuevo tanque, que es lo que os he dicho, en la calle superior de Shurima, al que mencionamos de la pasada hoja de rutas. Correcto. Correcto, también, todavía eso ya lo sabíamos. Nazuma. Una ciudad-estado en el oasis del límite sur del desierto. ¿Cómo? ¡Hostia, qué guapo, tío! Grandes monstruos para ganarse el agua. Fue una lucha muy dura, pero al final lograron reclamar el oasis y construir su sociedad en torno a él. 500 años después, este nuevo campeón lidera a los guerreros de Nazuma para dar casa a esos monstruos y usar sus recursos para infraestructuras y armas. A ver, un poco de... Vale, un poco de pause, porque esto tiene toda la lógica con la filtración que vimos hace unos cuantos meses, en los que el campeón llevaría como una especie de armaduras esqueléticas. Claro, tendría que ver con estos monstruos, ¿no? Porque dice, luchó contra uno de los monstruos más grandes jamás visto en el desierto. ¿Podremos tener alguna imagen del campeón? Y con su rara piel regenerativa creó sus tofos únicos. Son armas contundentes que pueden usarse de forma defensiva. Un escudo. Y revelar unas cuchillas, loco.
capable of tearing through any foe in seconds. ¡Guau! Soon after, the hide will La piel se regenera y recupera la forma contundente, así que lo puede usar para aporrear. It's honestly quite impressive. Es impresionante. But you don't have to take my word for it. The entire city No deja de impresionar a toda la ciudad-estado. I mean, he's Casanti. Es Casante. Sí, es Casante, el orgullo de Nazuma, Este es el nombre, ¿no? Casante, el orgullo de Nazuma, loco. You don't get that title. No es un título que den a cualquiera. So tras Casante, es decir, que ya lo tenemos el nombre del nuevo campeón, tío. Lanzaremos el Reward de Aurelion Sol. Me estoy quedando Turbo Crazy Reacte como el pingo, tío. Es una actualización completa de la experiencia de juego, correcto. Es un nuevo tipo de actualización que estamos probando con Aurelion. Ajá. Without changing his visuals or narrative at all. Since let's be honest, those aspects of Aurelion Sol are still amazing, even by today's standards. But I know what you're thinking. Less talking, Mr. Reeve, more action. Menos hablar y más acción. ¡Vídeos! Okay, fine. Twist my arm a little bit more, will you? ¡Let's go! The visuals Trabajando en los efectos visuales, no para enseñar a la habilidad, Fomentar la temática del dragón. And what do dragons do? Escupen fuego. ¡Hostia! ¡Lol! La nueva Q permite escupir fuego mientras tenga maná. Y no debemos olvidar la otra cosa que lo hacen: volar. ¡Vuela por el cielo, loco! He can now fly with the push of a button. But really, let's be honest. He's a dragon. And if there's one thing more iconic than either flying or breathing fire... ¡Ni volar mientras escupe fuego! ¡Ok! 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 We did it. ¡Qué cabrón, tío! El siguiente campeón que me muero ganas de contaros. Una de las cosas que quiere la comunidad, Se viene, Son más campeones oscuros. Un monstruo. Darkin fans are like, throw me a freaking A ver, bone here. bueno, no, son los Darkin, I'm right there with you, barking for some Darkin. Un oscuro. Then one night, at around 2:34 a.m., I woke up in a fever sweat. And con los pelos de at that punta, moment, it hit me. I'm on the champions team. If I want more Darkin, I can just talk to the team about it. And gosh dang it, I did just that. And the team was like, heck yeah, we want more Darkin as well. We love Darkin. Los Darkin, so yeah, loco. Long story short, we're making un nuevo asesino oscuro. So I know what you're gonna ask next. What's the weapon? Each Darkin is trapped in some super awesome weaponry. Please tell us what it is. We must know. And while I love watching you all squirm beneath my intricate yet vague champion roadmap, hojas de rutas. Hoy no voy a ser tan cruel. The weapons are like the coolest part about Darkin after all. So this one was actually entrapped in a dagger, which is now a Darkin dagger, of course, because that's how that works. And here's what it looks like. Ooh, so edgy, so dark. ¡Hostias! Esta es el arma, chaval. Esta es el arma del nuevo Darkin asesino, que esto pinta a mid laner, gente. Esto va a ser un oscuro, un Darkin mid laner. No me fastidies. La hoja roja interpretamos que podría ser sangrienta con el ojo en el centro, bro. El aspecto de quién o qué porta estas dagas. Tendréis que esperar para averiguarlo. De la actualización de Ari, que anunciamos la visual, se viene. Van a compartir unas imágenes finales, vale. Es decir, que todavía no está, pero llegará prontito, Pues sí, la versión básica, tío. Parte de progreso y cómo se ve en el juego. Pues queda muy guay, Se parece muy... es muy Wild Rift, ¿no? Ari still has a ton of skins that also need to be updated. So she still needs a little more time in the Foxfire oven before we can get her in your hands. But you can expect to see her sometime early next year. A principios del año que viene, chaval. A principios del año que viene. Se viene. Aparte de un nuevo oscuro, muchos jugadores nos han pedido que sigamos expandiendo HECHIZERO. También nos habéis pedido crear un hechicero masculino. ¿Por qué no las dos cosas?
Pues ya I'm estaría. happy to say we have Vale, right anunciar now, que estamos en in edad muy very temprana early del development, desarrollo. a new male Tenemos enchanter un hechicero from de Ixtal. Itzal. The new champion will show a Nos lo very mostraron un lado different side of diferente de Ixtal, Itzal, far from the lejos de lavish los lujosos palaces palacios en los Kiana que grew up creció in. Quillana. So take a look at this art Echa un teaser vistazo a un with the team avance working on 'em artístico put del together. equipo. Oh my god, they're so adorable. Madre mía, qué monos son. Son muy graciosos. That's enough for now. So as promised, Como prometido, dejo con Riot Pratson para hablar de las actualizaciones de durabilidad de los campeones y la pretemporada. Vale, esto seguramente se vengan los cambios de la jungla. Buah, me he quedado loco con los campeones nuevos. Reab es Dios, para mí es Dios de Riot, tío. Es Cristo Reab, lo siento, Pratson, pero es que Reab es Reab, tío. Soy fan de Reab, tío. Hostia, qué hype, tío. Ahora hay que comentar cositas. La actualización de durabilidad, mi gente. Our goal was to increase the durability and reduce the damage and healing of every champion in League. We've been closely monitoring the results, and after some targeted adjustments, we're really happy with where the update landed. A lot of you have mentioned how much you like the update, and that it feels good to have fights last longer with more chances for skill expression. And we're glad that it helped make League feel fresher. That said, we don't have plans to make changes of this size outside of preseason in the future, unless it's vale, que ya no van a hacer cambios tan grandes fuera de las pretemporadas. Is for huge changes like this to disrupt League's competitive integrity, especially in the middle of the season. Eso es un poco cagadilla por no hacer nada el año pasado. Se viene lo de la jungla, Pretemporada 2023. Se viene la jungla. Similar to last year, we're making more targeted changes to various systems. Our multi-year goal is to modernizar League of Legends antes de volver a hacer actualizaciones tan grandes como las de runas reforjadas, la grieta elemental o los objetos. Los sistemas de comunicación y visión. Y hacer la jungla más emocionante y accesible. Riot Garena la lío que flipas, tío. La lío que flipa Riot Garena. Y lo publicó. Communication system is showing its age, especially in comparison to some of our other games. So we're giving it some much needed attention with new features that'll make it easier to communicate with your team and walk away with the win. To that, we're expanding our in-game ping sistema de alertas del juego. Better communication with your team. Vale. The current system only lets you share very basic communications. Lo típico de boina, ¿no? Your ingenuity with the limited pings you have, we wanted to give you more opportunity for una comunicación más clara. The updated pings will include everything you already know and love. Asísteme a mí, enemigo desaparecido, frisea, peligro, pushea, lol. Pues está guapo, Está guapo, Me gusta. Pequeñas mejoras del sistema de visión ya que está un poco desfasado. Queda claro que se pueden intercambiar los talismanes de visión. We're exploring ways to make vision trinkets sean más intuitivos. Anda, pues mira, está guay, Oye, pues mira, es un cambio que, bueno, está bien, yo creo, Yo creo que está bien. Y las mejoras a la jungla. Of course. Another focus this year is the jungle. We know it's often a highly stressful role where you need heaps of knowledge to be baseline proficient. There's a lot riding on junglers, as they're often the backbone of the team's strategy. Reciben insultos injustificados. Es más intuitivo, intentar aliviar algunos de sus aspectos más negativos. El primer cambio de la mejora es de compartir las mejoras. Dar mejora a las calles es una parte importante de la jungla, pero es una pena renunciarlo. La experiencia y las bonificaciones, ojo, Estamos explorando opciones para que sea menos frustrante para los junglas. Por ejemplo, que dejen amiguitos con otra mejora. Y algunas opciones más. La mascota, ¿no? Correcto. Vale, lo del tema del quiteo, ¿no? Claro, ese RST. Vale, para que si sucede, suceda menos. Yo creo que se respawnee menos la vida, ¿no? We'll still keep unique, optimal clears for different champions, like Kayn starting Raptors and Shaco doing whatever it is he does. All this said, we're not trying to make mastering jungle easier, but we do want to make it easier to start jungling.
we still want you to be rewarded for taking the time to master your role in Champions. There are some other improvements we're exploring for Más the game, mejoras para la but it's still jungla. too early to share more, so we'll check back in later. Ya lo contaremos. Vamos con lo que ya comenté, la dragona tecnoquímica se The final viene. preseason change we want to talk about today is the long-awaited return of Regreso, everyone's favorite la dragona Chemtech, tecnoquímica. ¿Nos van a decir qué trae, tío? While we're bringing Chemtech Drake back from the dead, Vuel- she won't bring you back from the dead. Ya no devuelve a los campeones a la vida, ya no hay forma Instead, zombie. the new La and nueva improved mejora, Chemtech Sword alma grants more tecnoquímica, damage and damage otorga más reduction daño y when reducción de low daño cuando queda health. poca And when the vida. Chemtech Drake takes over the rift, the Cuando plants llega la on the map grieta, mutate las and become plantas empowered. mutan y se For example, potencian. Scry's Bloom will grant movement speed when moving towards ¡Holo! the enemies, and Blast Cone will take you further than ever before. ¡Lanza más lejos! ¡Lul! To mid lane. ¡Tío! We still have other plans for preseason, including the usual ¡Hostia! updates and tweaks to items and runes. Objetos y And we'll runas. share more information Compartiremos about más our información plans for sobre these estos planes y and sobre everything we todo discussed today lo que as we hemos get hablado hoy closer a to medida preseason. que nos acerquemos a la That's all I pretemporada. have today. Thanks for watching, and Para let us know ponernos, what you think contarnos about qué os ha everything we've done. parecido. I'll hand things back to Reeve. Paso de nuevo con Rea para Thanks, despedirnos. Roxanne. So as you can see, we have a lot of exciting things in development. And as always, I've had a blast finally sharing all this cool stuff the team has been working on with all of you. Wait. Se viene. So I'm hearing that there is one last thing we forgot to show you all. You all remember the skin ¿Os acordáis de la line línea de at the aspecto en la que beginning of the year, votasteis a comienzos right? I del think it año? was the Gothic Creo que era la skin línea line de revamp. los aspectos Our góticos. skins team Pues el has equipo de been aspecto ha hard estado at work trabajando mucho revamping para the skin renovar line. And they really want to share la a línea de bit of aspecto y it está with ese año you enseñaros now. una pequeña So it's muestra. time for me to say goodbye. ¿Nos van a Bye. enseñar cómo ha And time quedado? for all of you to see some sweet concept art for the new Fright Night skins. ¡Hostias! ¡Draven! ¡Renata! ¡Urgot! ¡Lord Trundle! ¡Annie! ¡Dios, qué guapada! Dios, qué guapada, gente. Dios, qué guapada más terriblemente chula. Vale, gente, para hacer un mini resumen, nos quedamos que tenemos nuevo campeón, en este caso, que incluso nos ha revelado el nombre, que es Casante. Tenemos el campeón Casante. También tenemos el reward de Aurelion Sol, que lo hemos visto. Tenemos el Darkin, que la verdad es que va a estar muy guapo, yo creo. El Darkin asesino de la calle central con dagas. Tenemos el reward de Ari para principio de año. Luego también tenemos este campeón que todavía está en una fase de desarrollo muy temprana, con lo cual va a salir ya el próximo año 100% seguro en principio. Y luego ya tenemos pues todos los cambios a la pretemporada de la jungla y demás. Y por último nos han enseñado la línea de skins. Yo la verdad estoy con el pitito bastante guapardo, así que no sé vosotros qué opináis. Pero esto ha sido todo, os espero en los comentarios más que nunca. Y me gustaría que compartieseis el vídeo a tope. Así que sin más, un súper saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. ¡Adiós!